Amén, santos, himno número 389. Amén, hermanos. Eh, Tengo que decirles algo antes de comenzar. Este mensaje es 50% más largo que el resto de los mensajes, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir así precisos para ganar lo que el Señor nos provea en esta noche. Tenemos, por un lado, a Adán, ¿no es cierto?, en el huerto, tiene el pecado, pero después viene la salvación. Y ahí tenemos un camino, ¿no? Pero la salvación llega por medio de Cristo, quien establece una nueva esfera. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a la vida del reino. Entonces, ¿cuál es el aspecto crucial de la vida del reino que tenemos que considerarlo? Primero, es la vida. Segundo, el vivir. Y tercero, es la obra del pueblo del reino. ¿Para qué? Para que se llegue a la realidad del reino de los cielos. Entonces, sobre esta base, el Señor nos está hablando esta noche que en la vida cristiana entramos por una puerta, la cual nos presenta un punto de transición que nos traslada de una posición a otra. Pero acá el Señor nos dice entrar por la puerta estrecha.
¿Qué siente usted cuando le dicen, entra por la puerta estrecha? ¿Solamente hay una puerta o hay dos puertas? Entonces, vemos verdaderamente que hay dos puertas y la decisión es de nosotros. Entonces, nosotros tomamos la puerta estrecha y estamos intentando al menos andar por el camino angosto. La puerta estrecha conduce a un camino angosto, pero hay otra puerta, que es la puerta ancha, que conduce a un camino ancho. El camino angosto nos lleva a la vida, pero el camino ancho nos lleva a la destrucción. Es lo que dijo el Señor. Entonces, para entrar en la primera sección, tenemos un versículo que es Mateo 7, 13 y 14, ¿no? Y este versículo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, vemos que la manera ordenada por Dios consiste en tener un vivir y una obra que son siempre estrechos y angostos. En el campo espiritual no existe un camino espacioso. El camino en el campo espiritual es siempre angosto. En este camino, entonces, nuestra libertad siempre es restringida. Y si miramos como un ejemplo, dice que en la esfera espiritual necesitamos ser podados. En Juan 15 no se menciona ningún milagro con respecto a llevar fruto. El Señor se refiere enfáticamente a la poda. ¿Llevará usted fruto de cualquier manera? Entonces, tenemos que meditar esto. Necesitamos ser podados, es decir, recortados. Y ser podados es ser restringidos. Y ese es como la introducción para entrar en el tema. La primera sección dice que en la promulgación de la constitución del reino, Cristo mostró los dos posibles caminos en la vida y obra de las personas delante de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Aquí hay una advertencia, ¿no? Hay una invitación que entremos por la puerta estrecha, pero hay una advertencia que también hay una puerta ancha. Entonces, tenemos que tener presente esto siempre. Dice que esa puerta nos lleva al camino espacioso que lleva a la destrucción y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Vemos que en Hechos 9, vemos al apóstol Pablo, Saulo en ese momento, perseguía ¿a quiénes? ¿A los cristianos? ¿A quiénes? A los del camino, ¿no es cierto? A los del camino. Entonces el punto A dice, miren, el camino que lleva a la vida es el camino que lleva a una recompensa viviente en vida. Es el camino. Y aquí tenemos 7 características o aspectos de lo que trata el camino. El primero es el camino de la verdad. En Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El segundo es el camino recto. El tercer aspecto es el camino de la justicia. El cuarto, el camino de la paz. El quinto, el camino de salvación. El sexto, el camino de Dios. Y el séptimo es el camino del Señor.
Entonces Saulo buscaba a los del camino, pero tuvo el encuentro con el Señor, como lo hemos tenido nosotros. El de él fue más drástico, ¿no? Fue duro, porque cayó al piso con el resplandor con el que se encontró, y lo único que dijo: ¿quién eres, Señor? Y eso fue suficiente para que el Señor lo entrara en el ser de Pablo, de Saulo, y que posteriormente fue el apóstol, ¿no es cierto? Y fuera enviado por el Señor y hiciera caso al Señor. O sea, fue conducido al camino adecuado. Entonces, cuán importante es el camino espacioso, dice el punto B, que lleva a la destrucción, es conforme a los sistemas mundanos, los cuales satisfacen los gustos naturales, ya que hay tres, tiene por finalidad. Primero, atraer multitudes. Segundo, permitir que el hombre mantenga una carrera. Y tercero, lograr los proyectos del hombre. O sea, no está considerado Dios para nada en este camino espacioso. El punto C habla del camino angosto, que lleva a la vida y es conforme a las regulaciones divinas, las cuales satisfacen las exigencias espirituales. Y también tiene tres finalidades. La primera, traer a los elegidos de Dios. Segundo, portar el testimonio de Jesucristo. Y tercero, llevar a cabo la economía de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, con esto estamos viendo hacia dónde conduce un camino ancho, espacioso, y hacia dónde conduce el camino angosto. Entonces, la manera ordenada por Dios, el punto D, dice, consiste en tener un vivir y una obra que siempre sean estrechas y angostas conforme al modelo de la vida y el ministerio indescriptible del Señor. El Señor siempre llevó una vida bajo restricción del Padre. No hizo nada fuera de la comunión con el Padre. Entonces, ¿cuán importante es este modelo que nos dejó el Señor? El punto siguiente dice: nosotros en el recobro del Señor debemos andar en nuestro espíritu. Andar en el espíritu, nos restringe por un lado, lo cual nos causa que llevemos una vida cristiana normal y nos hace creyentes vitales y saludables que tomen el camino de la vida para el edificio de Dios. La vitalidad acá no habla de la vitalidad que tenía Sansón a la vista de la gente, ¿no? Sino habla de la vitalidad que es ser saludable. En el caso de Pablo teníamos a un hombre vital. Entonces, cuán importante es tener presente estos puntos. Debemos aprender a restringirnos en nuestra labor conforme a la medida de la regla que el Dios que mide todas las cosas, el Dios que rige, nos ha repartido. Y finalmente, el último punto, acá también para meditarlo, dice: cuanto más seamos limitados, más regulados somos. Y cuanto más somos regulados, más saludables somos. Ser vitales significa ser saludables ante Dios. Pablo deseaba amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué, hermanos? Para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Pablo no dependía de los milagros, sino que más bien tomó el camino de laborar en todo hombre. En todo hombre. Y este laborar en todo hombre realmente es el camino vital, el camino de la vida. Es decir, ser restringidos
pero avanzar. Con esta introducción, digamos, esta primera sección que nos introduce en el mensaje, entramos a la segunda sección que dice que debemos mantenernos en el camino de la vida, la línea de la vida, en el sostenimiento de la vida al disfrutar a Cristo como árbol de la vida, en el fluir de vida con miras a la edificación en vida que Dios efectúa por nuestro crecimiento en vida. 7 veces es mencionada la palabra vida. 7 es el número perfecto. Entonces, ¿por qué nos hace este énfasis? Nosotros no debemos ser aquellos que aspiran a ser un obrero poderoso, sino a disfrutar la vida. Solo la vida puede edificar el cuerpo de Cristo, hermanos. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos que debemos mantener? El camino de la vida. Y el camino de la vida es Cristo. La línea de la vida. El mantenimiento de la vida. El árbol de la vida. Si lo disfrutamos, entramos en ese fluir de vida con miras a la edificación en vida que Dios efectúa por nuestro crecimiento en vida. Entonces, nos mantenemos en el camino de la vida al vivir y servir según el principio rector de la vida, no según el principio rector de lo correcto o lo incorrecto. Estos puntos que vamos a analizar son 7 puntos de la segunda sección que hablan acerca de mantenernos en el camino de la vida. ¿Cómo nos mantenemos en el camino de la vida? Al vivir y servir según el principio rector de la vida. El punto B dice, ¿cómo nos mantenemos en el camino de la vida? Al amar al Señor al máximo, con lo cual atraemos a otros a que corran en pos de Él. ¿Cómo nos mantenemos en el camino de la vida? Punto C dice, al comer a Jesús, orando, leyendo y reflexionando sobre la palabra, y al ministrar la palabra como espíritu a otro por el espíritu de nuestro espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Comer a Jesús. Ese es el punto. Comer a Jesús. El punto D. ¿Cómo nos mantenemos en el camino de la vida? Al disfrutar al Dios triuno como ley del espíritu de vida con su capacidad divina. El punto E, lo mismo. ¿Cómo nos mantenemos en el camino de la vida? Al permanecer en Cristo como árbol de la vida en el fluir de vida bajo su autoridad como cabeza y conforme a su naturaleza divina. Y aquí viene una advertencia, hermanos. ¿Cómo nos mantenemos en el camino de la vida? Al ser cuidadosos respecto a qué personas contactamos y al apartarnos para Dios de toda clase de muerte espiritual, muerte salvaje, muerte apacible y muerte sutil. Es decir, debemos aborrecer la muerte, no prestar atención, no prestar su oído para escuchar muerte. El chisme, se sabe, muerte. Y el último punto, ¿cómo nos mantenemos en el camino de la vida? Al vivir en resurrección. Esa es la realidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, lo cual es representado por el candelero de oro, un árbol de la vida de resurrección. Y ahí tenemos 2 secciones que nos van introduciendo en todo lo que el Señor nos quiere transmitir en esta noche. La tercera sección dice la senda ordenada por Dios para la iglesia es el camino de Filadelfia. Esta senda ordenada por Dios es el camino angosto que lleva a la vida. Entonces, hermanos, tenemos en primer lugar un llamado respecto a cómo se
promulgó la constitución del reino y para qué. Y luego, ¿qué debemos hacer para mantenernos en ese camino angosto? Y ahora nos da un ejemplo práctico, Filadelfia. Entonces, Apocalipsis 2 y 3 nos hablan de 7 iglesias. 3 ya pasaron, pero 4 están presentes. Y de estas 4, solo una tomó el camino angosto, Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Entonces, entrando en el tema, el punto A dice, la característica de los vencedores en Filadelfia es su amor fraternal. El amor prevalece entre ellos, de modo que pastorean a las personas según Dios. Vimos un tema del pastoreo según Dios hace un tiempo atrás, y eso nos vuelve a repetir lo mismo el Señor. Al cuidarlos con ternura, con la presencia de Dios que alegra, y al nutrirlas con la sana enseñanza de la economía de Dios. Esos son los principios de este cuidado, este pastoreo según Dios. El punto B nos dice que el recobro del Señor con Filadelfia es un recobro en calidad, un recobro de la sustancia original de la iglesia, la sustancia interna de Dios, la cual es amor. Estar firmes sobre el terreno genuino de la unidad, el terreno de la iglesia, es elegir amar a todos los hermanos. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Amar a todos los hermanos, no al que me cae bien, no, a todos. Y más al que no me cae tan bien. Señor Jesús. El hecho de que el Señor use la llave de David, que también lo menciona, el versículo dice, a fin de abrir la puerta para la propagación de su recobro, es objetivo para nosotros. Claro, es algo externo a nosotros. Pero Cristo también usa la llave de David para abrir subjetivamente la puerta de nuestro ser interior, a fin de que seamos transformados y edificados en la casa de Dios como una columna que tiene el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén o de la ciudad de mi Dios y el nombre nuevo del Señor. Aquí vemos 3 nombres. El nombre de mi Dios indica que la columna es Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios indica que la columna es la Nueva Jerusalén. Y mi nombre nuevo indica que la columna es Cristo, en un significado nuevo. El vencedor como columna llega a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Llega a ser un constituyente de la Nueva Jerusalén y llega a ser Cristo en un sentido nuevo en términos de su experiencia. Aquí tenemos 3 nombres, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y el nombre nuevo del Señor. Y le damos gracias al Señor por mostrarnos esto. Tenemos que la Nueva Jerusalén es el Cristo nuevo. Nosotros, el agrandamiento y expansión de Dios, somos Cristo en un sentido nuevo como Nueva Jerusalén. El Cristo nuevo no es igual a lo que Él era en los 4 evangelios. La novia, quien es el aumento del novio, es la Nueva Jerusalén, la cual incluye a todos los que Dios ha regenerado. Y el punto 3 dice que el hecho de que nosotros seamos edificados en Dios, lleguemos a ser constituyentes de la Nueva Jerusalén y lleguemos a ser parte del Cristo nuevo, es imposible humanamente. Pero, este pero me encanta porque el Señor siempre pone un pero no para rechazar, sino para abrirnos esa puerta angosta. Dice, pero
La ley del espíritu de vida en nuestro interior contiene un elemento que pone fin a la imposibilidad. Él crea las circunstancias, pone el camino, hace todo lo que necesitamos, solamente nos falta decidir, sentir esa necesidad de avanzar, ¿no? Entonces, el siguiente punto dice que los vencedores en Filadelfia prestan más atención a la vida que a la obra, ocupándose más de la calidad que la cantidad. Ellos tienen poco poder con la comprensión de que lo que agrada al Señor no es que le hagan mucho por Él, sino que hagan por Él lo mejor que pueden con lo que tienen. Me acordé de un video que me enviaron de un pastor que estaba súper contento porque en la reunión que tenían habían 8,000 hermanos. Y el hombre se jactaba y estaba feliz ahí, todo eso. Y su esposa lo miraba con una cara terrible. Y el hombre no entendía, pero si tenemos 8,000. Cuando terminó la reunión, el pastor le preguntó a su esposa, ¿y por qué estabas tan molesta conmigo? Si teníamos una reunión de 8,000 personas. ¿Recuerdas, le dijo ella, cuando tuviste el encuentro con el Señor y le dijiste que lo más importante para ti era el Señor? Y el hombre bajó la cabeza y se puso a orar, a pedirle perdón al Señor. Y el Señor le hizo una pregunta. ¿A quién prefieres que esté en tu reunión? ¿A los 8,000 o a mí? Obviamente, a ti, Señor. Efectivamente, el hombre se derrumbó y se dio cuenta que la jactancia no viene del Señor. Y el Señor la aborrece, se retira de eso. Oh Señor Jesús, cuán importante es tener presente esto siempre. Los vencedores en Filadelfia, dice, guardan la palabra del Señor en su único ministerio neotestamentario, el cual los introduce en el aprecio, amor y disfrute genuinos de la preciosa persona del propio Señor Jesucristo como su vida y su todo. Oh Señor Jesús. Debido a que los que están en Filadelfia guardan la palabra del Señor, ellos son ricos para con Dios. Al orar, leer y reflexionar sobre su palabra, para atesorar su palabra en su corazón, podemos alzar nuestras manos a la palabra de Dios, lo cual indica que la recibimos afectuosamente y con alegría, y que decimos amén a ella. El contenido es bien profundo. No me veo levantando las manos a la palabra de Dios. Le hablo a mi persona, ¿no? Pero lo entiendo espiritualmente porque subjetivamente sí elevamos nuestras manos a la palabra de Dios. Y la palabra es, cuando tengo ese encuentro en 2 Corintios 3:18, estoy frente a Él, cara a cara. ¿Y qué me queda? Levantar mis manos y declararle que lo amo, declararle todo lo que siento. Ese tiempo es maravilloso, hermanos. Y los vencedores en Filadelfia no niegan el nombre del Señor. Ellos han abandonado todos los demás nombres que no sean el nombre del Señor Jesucristo e invocan el nombre del Señor, quien es rico para con todos los que lo invocan. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Confiesan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y no
se predican a sí mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a sí mismos como esclavos de los creyentes por amor de Jesús. Los hermanos que servimos no somos los que dirigimos, los reyes, etc. Eso no. Nosotros somos los que servimos. Entonces, esa es la visión que el Señor nos da. Y usted dirá, pero yo no soy de servicio. Usted también es de servicio. Porque viene una persona nueva, digamos una hermana, ¿quién la va a pastorear? Usted la recibe, usted la hace sentir como parte de la familia y poquito a poco esa persona se va introduciendo en la vida de iglesia. Y eso es un servicio que damos. Las últimas palabras del hermano Lee dice a los ancianos en Anaheim. Dice, los ancianos necesitan amarse unos a otros. Sus esposas necesitan amarse unas a otras y ellos necesitan amar a los hijos unos de otros. ¿Por qué es esto? Porque no debe haber ninguna diferenciación. El amor debe prevalecer en la vida de iglesia. Y sobre todo, y por eso que lo hace mención el mensaje, sobre todo en los hermanos mayores responsables, necesitamos amar a nuestros hermanos, las esposas a las esposas y amar a los hijos de nuestros hermanos. Y entramos ya a la última parte, que es una advertencia en el fondo. Tenemos que tener esta consideración. La cuarta sección dice, una vez que Filadelfia fracasa, ella llega a ser la Odisea. ¿Por qué lo tocan los hermanos? Por una razón simple. Fíjese el título, entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto que lleva a la vida. La condición eternamente bienaventurada del reino. Tenemos que llegar al final del camino, ¿no? Y el final del camino es la Nueva Jerusalén. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si ocurre lo que ocurrió en la Odisea? Y dice, la Odisea es una Filadelfia distorsionada. Cuando el amor fraternal se acaba, la opinión de la mayoría es la opinión aceptada. Mientras la mayoría está a favor, todo está bien. Yo conozco lugares donde hay votación para determinadas cosas. Votación. O sea, la mayoría vence. Bueno, a los ojos del Señor, las características de la Odisea son dos: tibieza y orgullo espiritual. El orgullo espiritual proviene de la historia, dice. Hay quienes algunas veces fueron ricos y todavía piensan que son ricos. Todavía recuerdan su historia, pero han perdido la vida que tenían antes. Entonces, el Señor alguna vez tuvo misericordia de ellos y ellos recuerdan su historia, pero ahora han perdido tal realidad. Ahí tenemos una descripción de lo que es la Odisea. Ellos recuerdan que alguna vez fueron ricos y se habrían enriquecido y que de ninguna cosa tenían necesidad, pero ahora son pobres y ciegos. Entonces, si queremos continuar en el camino de Filadelfia y evitar llegar a ser la Odisea, tenemos que recordar, hermanos, humillarnos delante de Dios. Esto tenemos que tenerlo presente, Señor Jesús. La Odisea significa saberlo todo, pero en realidad no ser fervientes en nada. En nombre, ella lo tiene todo, pero no puede sacrificar su vida por nada. Ella recuerda su antigua gloria, pero olvida su condición actual ante Dios. Anteriormente era Filadelfia,
pero hoy en día es la Odisea. Tenemos que considerar esto, hermanos. Muchas veces he escuchado que dicen, estamos en el recobro, los demás están todos equivocados. Eso es soberbia, eso no es amor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. La iglesia recobrada, que luego se degradó, tiene el conocimiento de las doctrinas referentes a Cristo, pero no tiene suficiente fe viviente como para participar del elemento divino de Cristo. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos, era la palabra que se usó 7 veces, mantenernos en el camino de la vida. Necesitamos mantenernos en el camino de la vida. Y cada uno de los aspectos de estos 7 necesitamos tienen que ser, yo diría, estar presente todos los días en mi oración, en secreto con el Padre. Lo hemos estudiado hace poquito, de orar en secreto. ¿Qué oramos? Mis necesidades. Oramos por tal persona, oramos. Tenemos que orar por lo más importante, que es lo que el Señor nos está mostrando en este camino angosto. No es fácil avanzar, pero tenemos al capitán que nos lleva. Él nos lleva. Él dice, dejar vuestras cargas, que son pesadas, y tomar la mía, que es liviana. Entonces, para cooperar con el Señor, tenemos que hacer lo que Él nos indica. Por eso en el Antiguo Testamento hay una palabra que se llama inquirir. ¿Qué significa? Preguntar. Señor, ¿te parece bien esto? Señor, ¿quieres que haga esto? Señor, indícame qué quieres que haga. Entonces, las vestiduras blancas, el segundo punto de esta iglesia, la Odisea, representa una conducta que el Señor puede aprobar. Tal conducta es el Señor mismo expresado en el vivir de la iglesia, y es lo que la iglesia recobrada, que luego se degradó, necesita para cubrir su desnudez. Eso sucedió en el huerto, cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos, y el Señor los cubrió, ¿no es cierto? El tercer aspecto es el colirio. El colirio nos permite ver eso espiritual que no vemos. Entonces, el colirio requerido para ungir los ojos de ellos debe ser el espíritu que unge, quien es el Señor mismo como espíritu vivificante. La iglesia recobrada, que luego se degradó, necesita esta clase de colirio para que su ceguera sea sanada. El conocimiento muerto y vano y las formas doctrinales han hecho que la iglesia recobrada, que luego se degradó, sea tibia. Ella necesita arrepentirse de su tibieza y ser celosa, ferviente, ardiente, para así volver a disfrutar la realidad de Cristo. No debemos perder nunca eso. El estar en el recobro del Señor es algo maravilloso. El mantenernos es más maravilloso aún. Pero solo no lo podemos hacer. Necesitamos más Cristo, hermanos. Y en la conclusión de este versículo dice que al que venza. El Señor nunca pierde esa oportunidad, al que venza. Él nos invita a tomar la puerta estrecha, a seguir el camino angosto, pero también nos da una recompensa. Dice, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono,
como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vencer significa vencer la tibieza y el orgullo de la iglesia recobrada que luego se degradó. Pagar el precio para comprar, oh Señor, los ítems necesarios y abrir la puerta a fin de que el Señor pueda entrar. Cristo, el vencedor único, incluye a todos los vencedores. Y sentarse finalmente con el Señor en su trono será un premio dado al que venza, a fin de que participe en la autoridad del Señor y sea un correy con él al gobernar sobre toda la tierra en el reino milenario venidero. Esto verdaderamente es muy significativo. Y cuando hablábamos de dar fruto, que lo tocamos al principio, dijimos que para dar fruto un árbol tiene que ser podado. A veces pasamos situaciones difíciles. Todos las hemos pasado de alguna manera. No debemos quejarnos. Debemos considerar que el que venza va a llegar a esa recompensa que el Señor nos está ofreciendo. Pero el ser podado significa que nos pone en la condición adecuada para recorrer el camino angosto y poder llegar a esa nueva Jerusalén como debe ser, como el Señor espera. Amén, hermanos.